dois palestrantes estão aqui a pronunciar em breve, com certeza, inúmeros conhecimentos importantes, troca de informações que serão, obviamente, de grande valia para nós. Nós temos aqui presente à mesa dois palestrantes, a doutora Silvina Fernandes Rosário, que é advogada da Universidade Católica da Argentina, com formação em 2017. Também é graduada em Administração Bancária pela mesma universidade, em 1985. Master em Direção Bancária também, pela Universidade de Selma, em 98. E é uma docente na Universidade Católica da Argentina. Eu vou passar a palavra para a doutora Silvina, e desde já agradeço a presença, para que ela possa externar os seus conhecimentos e nos agraciar con toda esa explanación. Mi profundo agradecimiento a las autoridades de la Asociación Iberoamericana del Derecho al Trabajo y la Seguridad Social, a su presidente, el doctor Augusto Valenzuela, a su vicepresidente y organizadora, doctora Luciana Aboy Mallado, doctor Domingo Sabio, doctor Francisco Morós, doctor Iván Campero, doctor Roberto Pompa, doctor Teodosio Palomino, autoridades y participantes aquí presentes. En el día de ayer fui honrada con la participación en calidad de miembro de la asociación, una asociación que dio mucho placer a mi esposo, que fue Paz presidente y es el homenajeado del día de hoy. Él estuvo muy feliz durante su presidencia y durante todo el tránsito de su actividad aquí como miembro de la asociación, y considerando que ha partido y me ha dejado el legado de tener a nuestra hija muy pequeña, quien necesita conocer el legado de su papá desde lo profesional a lo largo del tiempo. Cuando sea mayor, estoy persuadida en que tengo que seguir adelante con su trabajo, con la ayuda, por supuesto, de prestigiosos colegas de muchos años de profesión, de quienes trataré de aprender todo lo que me puedan brindar. Se trata acerca efectivamente de la fatiga, y tenemos que decir que la fatiga realmente es un estado particular en el que puede transitar un ser humano. Ese estado puede atravesar diversos niveles, encontrándonos frente a la presencia también del síndrome de burnout a nivel crónico. Seguramente habremos escuchado nombrar este síndrome en nuestra vida cotidiana mediante diagnósticos en el campo de la salud. No obstante, se encuentra en un incipiente desarrollo en el sector industrial y comercial. La fatiga laboral es muy común en los ambientes de trabajo que requieren de una alta carga física y en los que son utilizadas complicadas tecnologías que presentan al hombre máximas exigencias, obligándolo a trabajar más allá de sus posibilidades psicofisiológicas y en general terminan siendo dañosas para su salud. Este trabajo analiza estas aristas de la fatiga que requieren ser conocidos por todo trabajador, a los efectos de la prevención de situaciones de enfermedades y de muerte. Como decía la doctora Micale, hablemos de prevención antes que se produzca el problema. ¿Qué mecanismos desarrollo y tiene este síndrome? Desde hace mucho tiempo se observa el cansancio físico y emocional que provocan diversas actividades laborales. A partir de la década del 70, se comenzó a estudiar este proceso de manera más sistemática. Esta terminología inglesa, burnout, que se traduciría en nuestro idioma como sentirse quemado,
en relación a la aparición en el contexto de sobrecarga o sobreexigencia del tipo laboral que va minando las capacidades físicas e intelectuales. Uno de los primeros en utilizar este síndrome en 1974 fue Freudenberger, un psicólogo clínico emigrado a Estados Unidos, quien trabajó en una clínica privada de toxicómanos en Nueva York, observando el trabajo de psiquiatras, psicólogos y asistentes sociales, quienes atendían ese lugar donde estaban en contacto permanente con adictos. El personal, entre 1 a 3 años de antigüedad, mostraba una pérdida progresiva de energía que llegaba hasta el agotamiento con síntomas de ansiedad, depresión, desmotivación para el trabajo, con sensación de fracaso e impotencia. En realidad este síndrome fue descubierto antes, en 1969, por H.D. Bradley, como metáfora de un fenómeno psicosocial presente en oficiales de policía de libertad condicional. Utilizando el término staff burnout, Bradley proponía tomar medidas en torno a nuevas formas de estructura organizacional a los que observaban que estaban a cargo de los detenidos. Luego Freudenberger propuso que esto sea un sentimiento de agotamiento, frustración y cansancio generada por sobrecarga en todas las presiones laborales. Fallar, gastarse, sentirse usado, exhausto, debido a demandas de energía o fuerzas o recursos personales en exceso. En el 80 amplió el concepto indicando que se producía un estado de fatiga y frustración como resultado de la devoción a una causa, un estilo de vida o vínculos que fracasaron esperando recibir una recompensa esperada que no llega. Si bien fue originalmente observado en trabajadores de la salud, muy pronto se vio que era una verdadera endemia, también vista entre los docentes educativos. La idea de frustración está siempre presente en el desarrollo del síndrome. La definición de burnout más consolidada con posterioridad en el año 81 es la de Maslow y Jackson, quienes consideran que es una respuesta de estrés crónico que se caracteriza por 3 dimensiones: cansancio o agotamiento emocional, despersonalización o deshumanización y falta o disminución de realización personal en el trabajo. Entonces, vemos que el estrés, en la primera acepción, cuando se habla de estrés, hay que precisar que su mecanismo evoluciona en 3 fases, ¿sí? Una primera fase aguda de alerta, que es buena, que es la respuesta a una situación nueva percibida como peligrosa para nuestra integridad o seguridad, que produce un desequilibrio o un padecimiento en nuestro organismo. Para resolverse con los mecanismos, para resolver esto tenemos los mecanismos psicofísicos para los que estamos dotados y volvemos al equilibrio normal. Ponemos en funcionamiento temporariamente y apagamos todos esos mecanismos para volver al estado normal. Para ellos tenemos distintas sustancias químicas, neurotransmisores, hormonas, el sistema inmunológico en general, para dotarse de las defensas y las energías necesarias. ¿Qué pasa si ello no ocurre? Ni no se ha podido afrontar con éxito el agente estresor y se pasa a una segunda fase de resistencia o de estrés prolongado o llamado también distrés, donde el mecanismo sigue activado, no se apagó, sigue activado, y las sustancias movilizadas empiezan a actuar en forma incorrecta, porque están programadas solamente para actuar un pequeño momento, pero si se deterioran, pueden seguir adelante. Cuando se habla de estrés hay que precisar que el mecanismo, como decíamos, tiene una tercera fase, pudiendo llegar a la fase de agotamiento o de estrés crónico, en el que el sistema de estrés claudica y puede desarrollarse diversas enfermedades graves. Desde la caracterización efectuada por Maslow y Jackson, el síndrome de burnout se considera el conjunto de síntomas
que se repiten ante una determinada situación. Se lo incluye dentro de las patologías por estrés en fases de resistencia y agotamiento clínico. De las definiciones conceptuales se infiere que afecta a quienes trabajan vocacionalmente con personas de cualquier edad que requieren una dedicación y esfuerzo especial, y en muchos casos tienden a involucrarse emocional y afectivamente. Diríamos quizás un desgaste por exceso de empatía. Puede en ciertas circunstancias llegar al agotamiento emocional porque la persona se siente frustrada por no lograr la recompensa ni el apoyo social a sus excesivos esfuerzos. Maslach describió que el síndrome de burnout como concepto multidimensional es un proceso progresivo de desgaste emocional, despersonalización y abandono de la realización personal. Luego se une con Jackson y lo define como la respuesta al estrés laboral de forma crónica que provoca vivencias de encontrarse emocionalmente agotado, desarrollando actividades y sentimientos negativos hacia las personas con las que se trabaja, a lo cual llama despersonalización, y aparición de procesos de devaluación del propio rol profesional, como diciendo, no recibo la recompensa porque en realidad yo no sirvo para esto. En el 77 habían creado el MBI, que llamaron Maslach Burnout Inventory. Es un test para investigar el nivel de burnout de los profesionales de la salud, docentes, etc., que es actualmente la herramienta estandarizada para la investigación en este campo. Lo vemos en 3 niveles, lo habíamos conversado antes. El desgaste emocional. Primer paso. Es la forma de presentación más común. Requiere un tiempo de activación prolongada del mecanismo de estrés. Se hace efectivo y evidente en los trabajadores de call center y puede demorar un poco más en los trabajadores de la salud o profesionales. Ahí vemos que hay distintas motivaciones. Una cosa es la motivación del empleado del call center por un tema de productividad y otra cosa es la vocación que pueden tener los docentes o los profesionales de la salud. También, porque os palestrantes estão aqui a pronunciar em breve, com certeza, inúmeros conhecimentos importantes, troca de informações que serão, obviamente, de grande valia para nós. Nós temos aqui presente na mesa 2 palestrantes, a doutora Silvina Fernandes Rosário, que é advogada da Universidade Católica da Argentina, com formação em 2017. Também é graduada em Administração Bancária pela mesma universidade em 1985. Master em Direção Bancária também pela Universidade de Selma em 98. E é uma docente na Universidade Católica da Argentina. Eu vou passar a palavra para a doutora Silvina, e desde já agradeço a presença, para que ela possa externar os seus conhecimentos e nos agraciar com toda essa explanação. Mi profundo agradecimiento a las autoridades de la Asociación Iberoamericana del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, a su presidente, el doctor Augusto Valenzuela, a su vicepresidenta y organizadora, doctora Luciana Aboín Mallado, doctor Domingo Sabio, doctor Francisco Morós, doctor Iván Campero, doctor Roberto Pompa, doctor Teodosio Palomino, autoridades y participantes aquí presentes. En el día de ayer fui honrada con la participación en calidad de miembro de la asociación, una asociación que dio mucho placer a mi esposo
que fue Paz presidente y es el homenajeado del día de hoy. Él estuvo muy feliz durante su presidencia y durante todo el tránsito de su actividad aquí como miembro de la asociación, y considerando que ha partido y me ha dejado el legado de tener a nuestra hija muy pequeña, quien necesita conocer el legado de su papá desde lo profesional a lo largo del tiempo. Cuando sea mayor, estoy persuadida en que tengo que seguir adelante con su trabajo, con la ayuda, por supuesto, de prestigiosos colegas de muchos años de profesión, de quienes trataré de aprender todo lo que me puedan brindar. Se trata acerca efectivamente de la fatiga, y tenemos que decir que la fatiga realmente es un estado particular en el que puede transitar un ser humano. Ese estado puede atravesar diversos niveles, encontrándonos frente a la presencia también del síndrome de burnout a nivel crónico. Seguramente habremos escuchado nombrar este síndrome en nuestra vida cotidiana mediante diagnósticos en el campo de la salud. No obstante, se encuentra en un incipiente desarrollo en el sector industrial y comercial. La fatiga laboral es muy común en los ambientes de trabajo que requieren de una alta carga física y en los que son utilizadas complicadas tecnologías que presentan al hombre máximas exigencias, obligándolo a trabajar más allá de sus posibilidades psicofisiológicas y en general terminan siendo dañosas para su salud. Este trabajo analiza estas aristas de la fatiga que requieren ser conocidos por todo trabajador, a los efectos de la prevención de situaciones de enfermedades y de muerte. Como decía la doctora Micale, hablemos de prevención antes que se produzca el problema. ¿Qué mecanismos desarrollo y tiene este síndrome? Desde hace mucho tiempo se observa el cansancio físico y emocional que provocan diversas actividades laborales. A partir de la década del 70, se comenzó a estudiar este proceso de manera más sistemática. Esta terminología inglesa, burnout, que se traduciría en este idioma como sentirse quemado, en relación a la aparición en el contexto de sobrecarga o sobreexigencia del tipo laboral que va minando las capacidades físicas e intelectuales. Uno de los primeros en utilizar este síndrome en 1974 fue Freudenberger, un psicólogo clínico emigrado a Estados Unidos, quien trabajó en una clínica privada de toxicómanos en Nueva York, observando el trabajo de psiquiatras, psicólogos y asistentes sociales, quienes atendían ese lugar donde estaban en contacto permanente con adictos. El personal, entre 1 a 3 años de antigüedad, mostraba una pérdida progresiva de energía que llegaba hasta el agotamiento con síntomas de ansiedad, depresión, desmotivación para el trabajo, con sensación de fracaso e impotencia. En realidad este síndrome fue descubierto antes, en 1969, por H.G. Bradley, como metáfora de un fenómeno psicosocial presente en oficiales de policía de libertad condicional. Utilizando el término staff burnout, Bradley proponía tomar medidas en torno a nuevas formas de estructura organizacional a los que observaban que estaban a cargo de los detenidos. Luego Freudenberger propuso que esto sea un sentimiento de agotamiento, frustración y cansancio generada por sobrecarga en todas las presiones laborales. Fallar, gastarse, sentirse usado, exhausto, debido a demandas de energía o fuerzas o recursos personales en exceso. En el 80 amplió el concepto indicando que se producía un estado de fatiga y frustración como resultado de la devoción a una causa, un estilo de vida o vínculos que fracasaron esperando recibir una recompensa esperada que no llega. Si bien fue originalmente observado en trabajadores de la salud, muy pronto se vio que era una verdadera endemia, también vista entre los docentes educativos. La idea de frustración está siempre presente en el desarrollo del síndrome.
La definición de burnout más consolidada con posterioridad en el año 81 es la de Maslow y Jackson, quienes consideran que es una respuesta de estrés crónico que se caracteriza por 3 dimensiones: cansancio o agotamiento emocional, despersonalización o deshumanización y falta o disminución de realización personal en el trabajo. Entonces, vemos que el estrés, en la primera acepción, cuando se habla de estrés, hay que precisar que su mecanismo evoluciona en 3 fases, ¿sí? Una primera fase aguda de alerta, que es buena, que es la respuesta a una situación nueva, percibida como peligrosa para nuestra integridad o de seguridad, que produce un desequilibrio o un padecimiento en nuestro organismo. Para resolverse con los mecanismos, para resolver esto tenemos los mecanismos psicofísicos para los que estamos dotados y volvemos al equilibrio normal. Ponemos en funcionamiento temporariamente y apagamos todos esos mecanismos para volver al estado normal. Para ellos tenemos distintas sustancias químicas, neurotransmisores, hormonas, el sistema inmunológico en general, para dotarse de las defensas y las energías necesarias. ¿Qué pasa si ello no ocurre? Ni no se ha podido afrontar con éxito el agente estresor y se pasa a una segunda fase de resistencia o de estrés prolongado o llamado también distrés, donde el mecanismo sigue activado, no se apagó, sigue activado, y las sustancias movilizadas empiezan a actuar en forma incorrecta, porque están programadas solamente para actuar un pequeño momento, pero si se deterioran, pueden seguir adelante. Cuando se habla de estrés hay que precisar que el mecanismo, como decíamos, tiene una tercera fase, pudiendo llegar a la fase de agotamiento o de estrés crónico, en el que el sistema de estrés claudica y puede desarrollarse diversas enfermedades graves. Desde la caracterización efectuada por Maslow y Jackson, el síndrome de burnout se considera el conjunto de síntomas que se repiten ante una determinada situación. Se lo incluye dentro de las patologías por estrés en fases de resistencia y agotamiento clínico. De las definiciones conceptuales se infiere que afecta a quienes trabajan vocacionalmente con personas de cualquier edad que requieren una dedicación y esfuerzo especial, y en muchos casos tienden a involucrarse emocional y afectivamente. Diríamos quizás un desgaste por exceso de empatía. Puede en ciertas circunstancias llegar al agotamiento emocional porque la persona se siente frustrada por no lograr la recompensa ni el apoyo social a sus excesivos esfuerzos. Maslow describió que el síndrome de burnout como un concepto multidimensional es un proceso progresivo de desgaste emocional, despersonalización y abandono de la realización personal. Luego se une con Jackson y lo define como la respuesta al estrés laboral de forma crónica que provoca vivencias de encontrarse emocionalmente agotado, desarrollando actividades y sentimientos negativos hacia las personas con las que se trabaja, a lo cual llama despersonalización, y aparición de procesos de devaluación del propio rol profesional, como diciendo, no recibo la recompensa porque en realidad yo no sirvo para esto. En el 77 habían creado el MBI, que llamaron Maslow Burnout Inventory. Es un test para investigar el nivel de burnout de los profesionales de la salud, docentes, etc., que es actualmente la herramienta estandarizada para la investigación en este campo. Lo vemos en 3 niveles, lo habíamos conversado antes. El desgaste emocional. Primer paso. Es la forma de presentación más común. Requiere un tiempo de activación prolongada del mecanismo de estrés, se hace efectivo y evidente en los trabajadores de call center y puede demorar un poco más en los trabajadores de la salud o profesionales. Ahí vemos que hay distintas motivaciones.
Una cosa es la motivación del empleado del call center por un tema de productividad y otra cosa es la vocación que pueden tener los docentes o los profesionales de la salud.